Buenas tardes, mi nombre es Patricia Carreño, soy alumna de la licenciatura en Estudios Religiosos y este es el examen final del curso Pensamiento Teológico 1. La pregunta para responder es la primera. Refiérase a la importancia del contexto del pensamiento religioso en que surgió el cristianismo. Para describir la importancia del contexto religioso en que surgió el cristianismo es necesario también conocer el contexto político-social. El cristianismo tiene su raíz en la Palestina del siglo I. En esta época el territorio se encontraba bajo la dominación romana. El país estaba densamente poblado y sus habitantes eran principalmente hebreos. Políticamente hablando, las instituciones hebreas conservaron amplia autonomía durante esta fase de la ocupación romana. En tiempos de Jesús, el pueblo israelita utilizó el arameo como vehículo de comunicación habitual y también el griego koiné. El hebreo estaba prácticamente reducido a un ritual litúrgico. El mundo romano tuvo una gran capacidad de asimilación con respecto a las religiones. La población romana se identificaba en el culto político al emperador y también tenía un culto privado a dioses familiares o también se celebraba el culto a los muertos. Las religiones mistéricas propiciaron un cambio en el sentimiento religioso de Roma. Se llamaban así porque existía una iniciación del individuo en los secretos de la religión. Se fueron difundiendo en Roma hasta llegar a un lugar de primer nivel, además de que el individuo que se iniciaba en las religiones mistéricas perdía completo interés por las demás religiones para dedicarse por completo al culto. El cristianismo aporta nuevos aspectos como su innegable originalidad con respecto al resto de las religiones. La figura de Jesucristo, un personaje histórico y no legendario, transmitió un mensaje importante. Cuando el cristianismo se difundió en Roma, se creyó que era una religión mistérica, pero lo cierto era que su mensaje era diferente, ya que el uso de la palabra misterio en la Biblia no significaba que fuera una religión mistérica. El cristianismo, como dije, se basaba en una persona histórica, Jesús de Nazaret, mientras que los misterios se basan en mitos de dioses o divinidades. Los ritos mágicos. Los ritos eran fundamentales para alcanzar la comunión en las religiones mistéricas, para el cristianismo no. Para el cristianismo existen solo dos ritos y son de tipo o propósito simbólico, que son el bautismo y la Santa Cena. Es también muy probable que estas religiones mistéricas copiaran el cristianismo. Además, el cristianismo tiene una línea ideológica entre el Nuevo y el Antiguo Testamento muy distinto al paganismo. El cristianismo sobrevivió hasta el día de hoy, mientras que las religiones mistéricas han desaparecido. La difusión cristiana durante sus primeros tiempos fue entre los judíos. Será Pablo quien aporte con esto al ofrecer el cristianismo a los gentiles. Desde el siglo II al IV, el cristianismo se va desarrollando hasta convertirse en el movimiento más importante al final del Imperio Romano, pasando por diferentes etapas. En un primer momento necesita justificar su existencia y su propia doctrina ante la sociedad y la razón. Más tarde, a partir de las ideas griegas asimiladas y reinterpretadas por la originalidad del propio pensamiento cristiano, se elabora un nuevo pensamiento. La diferencia del pensamiento cristiano con el pensamiento greco-romano se puede observar en la idea del hombre. La concepción cristiana incluía tres elementos fundamentales. El hombre fue hecho imagen de Dios, el alma es inmortal y, al final de los tiempos, los cuerpos resucitarán. La última idea fue la que más chocó con la concepción cíclica de la historia que tenían los griegos. Para ellos la historia se repite, para los cristianos la historia se acaba con la resurrección final. La concepción cristiana del hombre traía también una importante novedad en el terreno de la moral. La filosofía griega era básicamente intelectualista. En el cristianismo el pecado no era ignorancia, sino el resultado de dos factores: la maldad humana, que implica o que inclina al pecado, y la libertad del individuo, que cede a tal inclinación. Con el cristianismo cobran sentido pleno las ideas de culpa, arrepentimiento, pecado y redención. Inicialmente el cristianismo se difundió por el Imperio Romano, excelente vehículo para la propagación de la fe por la enorme permisividad que existía. Pero en el siglo IV la fe traspasó las fronteras imperiales. Recordemos que paulatinamente la imposición del cristianismo en el Imperio Romano se fue haciendo cada vez más fuerte y en el 313 Constantino decretó el Edicto de Milán, el cual permitía al cristianismo finalmente. En el 381 sería Teodosio quien convoca al Concilio de Constantinopla, por el cual el cristianismo se convertía en la religión oficial del imperio. No obstante, esto no implica que desapareció el paganismo.
Por esta razón es importante el contexto donde surge el cristianismo, un tiempo de cambios y de influencia griega como romana que afectó la cultura judía, lo cual daba a luz hombres y mujeres que razonaban y que buscaban respuestas, convicciones a las cuales aferrarse, seguridades, las que solo encontraron en el cristianismo. Ahora voy a dar respuesta a la segunda pregunta. Compare a los ángeles de Dios versus los ángeles caídos basado en los textos sacros. Ángeles. En las escrituras se nos revela claramente la existencia de unos particulares seres, distintos a los seres humanos y que también fueron creados por Dios. Estos seres son los ángeles. Aunque fueron creados por Dios, la Biblia no entra en detalles en cuanto a cuándo ni de qué manera fueron creados. Solo sabemos que fueron creados antes que los seres humanos, pero con una constitución distinta a los hombres. Mientras el ser humano es un ser creado a partir del polvo de la tierra, por ello posee un cuerpo físico que le permite estar en contacto con las dimensiones materiales, los ángeles son seres espirituales sin un cuerpo físico. Así como la Biblia nos presenta la realidad de la existencia de estos seres angelicales, también encontramos en ella otros seres de la misma naturaleza espiritual, que los ángeles, que se presentan como antagonistas en esta historia de la salvación. Estos seres reciben nombres como ángeles caídos, demonios, espíritus. Hay diversas partes en el Antiguo Testamento en donde es revelado el obrar de estos seres, pero es en el Nuevo Testamento donde encontramos más de ellos y notamos más claramente su actividad en contra del pueblo escogido de Dios. Primero me referiré a los ángeles de una manera genérica, ángeles como seres creados por Dios y algunas de sus características. Luego me referiré a los ángeles de Dios o ángeles escogidos. Finalmente mencionaré a los ángeles caídos y algunas de sus características. Es pertinente decir en este punto que en esta presentación los términos espíritus malos, ángeles caídos son sinónimos. Características generales de los ángeles. 1. Son creados, Salmo 148.2. 2. Carecen de cuerpo, Hebreos 1.14. 3. Son seres personales, Salmo 148.2. 4. Hay un gran número de ellos, Lucas 2.13, Mateo 26.53. Y, por último, no están sujetos a la muerte u otra forma final de existencia, por consiguiente no disminuyen en número. La rebelión en los cielos. En algún momento antes de la creación del ser humano, entre los ángeles hubo una rebelión comandada, según se cree, por un ángel llamado Lucero, Isaías 14.12. Esa rebelión resultó en la división de la corte angelical y la caída de este ser llamado Lucero, que posteriormente recibía el nombre de Satanás. No se conoce el número total de ángeles que se unieron en esta rebelión, pero se cree que fueron muchos. Desde ese momento, esos ángeles se convirtieron o denominaron caídos. Ángeles escogidos. En el Antiguo Testamento, la palabra ángeles se traduce del hebreo malak y se refiere a un mensajero que está actuando como agente de quien lo envía. A menudo denomina a un ser sobrenatural que sirve a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, en términos usados en Génesis 19.1, cuando dice: al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma, Lot estaba sentado allí, y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. O en Salmo 78.49, cuando dice: desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad, envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. En el Nuevo Testamento la palabra utilizada en griego es ángelos y describe a alguien que se desempeña como embajador y que a menudo lleva un mensaje para entregar. Aunque se refiere, o también se puede referir a un mensajero humano, en el Nuevo Testamento casi siempre se refiere a seres celestiales creados por Dios para estar a su servicio y a la creación. Esto lo podemos ver en Mateo 4.11, que dice: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. O Hebreos 1.7, que dice: esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Los ángeles se distinguen no por su naturaleza, sino por su rango y sus funciones. Arcángel. Miguel es llamado arcángel o ángel jefe o jefe de los ángeles. Esto está en Daniel 12.1. 2. Gabriel es el otro que figura con su nombre propio, generalmente entregando mensajes. 3. Serafines. Hebreo serafín ardientes proclama la santidad de Dios delante de su trono, Isaías 6.3. 4. Querubines, hebreo querubín, están encargados de velar por el honor de Dios y por el cumplimiento de su voluntad. Y 5. Ángeles.
El término usado por la palabra de Dios nos indica las funciones de estos seres que desempeñan. 1. Alaban a Dios en el cielo, Apocalipsis 4:5. 2. Contemplan el rostro de Dios, Mateo 18:10. Ocupan una posición extraordinaria de autoridad y especial poder. 4. Protegen al pueblo de Dios, Salmo 34:7. 5. Incluso se ven participando en asuntos de política internacional, en Daniel 10:20. 6. Son enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación. 7. Pero son libres y morales. 8. Habitan en las esferas celestiales, Marcos 13:32. Y 9. Son visibles al ojo humano, son invisibles, al ojo humano, quizás para evitar que le adoren. Ángeles caídos. A medida que el Nuevo Testamento va sacando a luz el campo sobrenatural maligno, descubrimos que hay diferentes grados de autoridad en el reino de Satanás, Efesios 6:12. Además, los demonios, espíritus malos y ángeles caídos parecen pertenecer al menos a 4 categorías distintas. 1. Están los que tienen libertad para llevar a cabo los propósitos malignos del diablo. 2. Están los ángeles rebeldes que ahora parece que se encuentran atados en el abismo. 3. También hay otro grupo de ángeles caídos que llegaron a ser tan malvados o fueron culpados de un crimen horrendo que no se les permitió ni estar en los lugares celestiales ni en la tierra. 4. Hay un cuarto grupo de ángeles malos que parecen de algún modo atados en el interior de la tierra, y si hemos de tomar la palabra de la escritura literal, 4 de ellos se mencionan que están atados en el río Éufrates y serán desatados y dirigirán un ejército demoníaco. Demonios. En el ministerio de Jesús podemos ver que podíamos ver que existían y echó fuera demonios de varias personas. Afirmó su existencia, su creencia y nunca negó o refutó a alguien acerca de su existencia. Testimonio de otras partes del Nuevo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto el escritor de Hebreos, mencionan a los demonios. Además, en el Antiguo Testamento se refiere a los demonios con mucho menos frecuencia que en el Nuevo, pero les denomina Chedim en Deuteronomio y Serim en Levítico, que ambos son figuras de demonios. El origen de los demonios son ángeles que se rebelaron junto a Satanás, puesto que a él se le designa como el príncipe de los demonios. Satanás tiene rangos bien organizados que promueven sus propósitos, principados y potestades. En varios lugares a los demonios se les denomina espíritus o espíritus inmundos. Tenemos que reconocer que la Escritura en ningún lugar declara directamente que los demonios son ángeles caídos, pero la evidencia que acabamos de citar parece indicar que sí lo son. Con esto damos respuesta a las 2 preguntas para este examen final. Muchas gracias.